Mis queridos amigos y amigas, estamos perseverando en el estudio de la palabra de Dios. Cada día un capítulo y de esa manera nos acercamos más al Señor. Tenemos mayor comunión con Él. Gracias por los mensajes que envías. He leído los comentarios debajo de los videos, sus oraciones. Estamos unidos no solo estudiando la palabra, sino también en oración. Hoy estamos ya en Hechos capítulo 21. Así que concéntrate unos minutos conmigo en el estudio de la palabra de Dios. Si puedes abrir tu Biblia, qué bien, hazlo ahora. En Hechos 21 encontramos el viaje de Pablo a Jerusalén. Leamos. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas, de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Después de la emotiva despedida que Pablo tuvo de sus hermanos allá en Éfeso, ahora vemos cómo Pablo sigue su recorrido de ciudad en ciudad, reuniéndose con oración o en oración con las iglesias, con los hermanos en diferentes lugares. Versículo 4. Hallamos a los discípulos y nos quedamos allí 7 días. Y ellos, por el Espíritu, decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Esto fue en Tiro. 7 días se quedó allí Pablo con sus discípulos, estudiando, orando. Y le reiteraban la advertencia que no subiera a Jerusalén. Pero recuerda que venimos estudiando cómo Pablo dice que va en un recorrido hacia Jerusalén. Siempre él estaba con esa proyección porque él tenía que llegar a Jerusalén. Era su plan encontrarse allí con la dirigencia de la iglesia y dar informes de todo lo que había hecho, de la iglesia, cómo estaba creciendo. Pero también él sabía que corría peligro. Pero como ya hemos estudiado, él estaba dispuesto a afrontar cualquier cosa. Versículo 5. Cumplidos aquellos días, salimos, todos con sus mujeres e hijos. Nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. En la playa oraron de rodillas, se despidieron. Qué bonito. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Sigue su recorrido Pablo. Debió ser muy emocionante para Pablo llegar a un pueblo, a cada ciudad y encontrar allí hermanos con ese fervor, con esa fe, perseverando en el Señor en medio de tantas dificultades, en medio de persecución. Pero lo que vemos aquí es que el evangelio, el cristianismo en esa época creció de manera exponencial y llegó a todas las regiones del mundo conocido. Versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Así que en Hechos, recuerda que vemos que en Hechos 8:40 se nos dijo que después que Felipe trajo al eunuco a la entrega a Cristo y lo bautizó, recuerda, lo bautizó en un río, allí en un pozo de agua. Entonces Felipe se queda aquí en esta ciudad de Cesarea y allí sigue evangelizando, sigue predicando. Y mira que el título que le dan, el evangelista. Felipe, el evangelista. Tenía 4 hijos, 4 hijas, perdón, con el don de la profecía. No se nos dicen más detalles sobre ellas, pero qué interesante que tenían ese don. En el versículo 10 aparece un profeta. Mientras nosotros permanecíamos allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Versículo 11 y 12. Seguimos. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Y hace esta profecía aquí Ágabo
acerca de que Pablo corría peligro en Jerusalén, de que lo iban a tomar preso. Y en el capítulo 19, versículo 21, Pablo se sentía obligado por el Espíritu de ir a Jerusalén. Elegir sufrir por sufrir significa que algo anda mal en las personas. Pero elegir hacer la voluntad, aunque esto implique sufrimiento y dolor, entonces es algo diferente. Pablo eligió someterse a la voluntad de Dios. Y como ya leímos en el capítulo 19, versículo 21, él recibió la revelación de parte de Dios que debía ir a Jerusalén. Él iba guiado por el Espíritu Santo. Así que estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso, aunque los hermanos le dijeron que no fuera, que tuviera cuidado, que allá corría peligro, y él mismo los recibió del Espíritu Santo, él lo sabía. Sin embargo, él recibió la encomienda de ir por estas ciudades y llegar a Jerusalén, y eso estaba haciendo. El versículo 13 entonces Pablo dice, pero Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Así que no fue algo nuevo lo que el profeta le dijo aquí a Pablo. Ya Pablo lo sabía, ya la gente le había dicho también, muchos ya lo conocían, el ambiente como estaba en Jerusalén, que tenían los judíos bien tradicionales, esos judíos que estaban allí con sus leyes, que no estaban reconociendo a Jesús como el Salvador, esos judíos que aunque algunos reconocieron a Jesús como el Salvador o reconocieron la muerte y la resurrección de Cristo, no estaban reconociendo que el evangelio se había abierto para todos los gentiles, para toda la raza, tribu y nación. Pero ellos seguían, los judíos aún, judíos cristianos, seguían encerrados en sus normas, en sus ritos, en sus ceremonias y en la idea de que ellos eran los privilegiados de recibir el evangelio y que otros no tenían la oportunidad que ellos. Y por eso los judíos tenían en el templo un atrio especial para los gentiles, fuera del templo. No les permitían a los gentiles entrar al templo porque ellos no los reconocían merecedores. Pero tú y yo sabemos, mis amigos, que a la luz de la palabra y el evangelio, ahora el evangelio es para todo el mundo y no podemos hacer acepción de personas. Y esa era la lucha que tenía ahora el Señor. Y envió por eso a Pablo y a otros apóstoles que sí tuvieron esa claridad, pero no fue fácil. Encontramos en el versículo 17 al 26 que Pablo llega con sus compañeros a Jerusalén. Pablo tiene una discusión allí con Jacobo en Jerusalén, que fue un hermano de crianza de Jesús y llegó a ser dirigente de la iglesia en Jerusalén. Y también tuvo una discusión con los ancianos. Y ellos le dijeron, bueno, Pablo, necesitamos que sigas tu gira misionera, te vamos a autorizar. La iglesia, allí estaba la dirigencia de la iglesia. Mire el versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Este era el problema. Ellos estaban afianzados en las costumbres, rituales, circuncisión, y Pablo entendió que esto ya no era necesario y tuvo que lidiar con todo esto. Así que ellos le dijeron a Pablo que seguía su gira, pero con 4 personas, 4 hombres que lo iban a acompañar, que sí eran muy judaizantes. En torno a todo esto, Pablo fue calumniado de que él había permitido que un tal gentil llamado Trófimo entrara al templo. Y por eso se suscitó una turba, dice aquí el relato en los siguientes versículos. Se apoderan de Pablo, lo golpean y lo quieren matar allí en Jerusalén. Pero un oficial romano encargado de la seguridad rescata a Pablo y lo pone bajo arresto. Versículo 32. ¿Qué nos dice? Este inmediatamente tomó soldados y centuriones y corrió a ellos. Cuando ellos vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el comandante, lo prendió y lo mandó atar con 2 cadenas. Y le preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros
gritaban otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, lo mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Amigos y amigas, Pablo quedó desmayado de esa golpiza terrible, pero él lo hizo porque ya había dicho, estoy dispuesto hasta morir, pero voy a seguir predicando. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. La gente gritaba, muera. Así como Jesús Jesús hizo un recorrido hasta Jerusalén, hasta la muerte. Pablo hizo un recorrido hasta Jerusalén, casi hasta la muerte. Fue golpeado como Jesús. Y allí lo vemos ahora en esta situación. Queridos amigos, vemos en el versículo 37 al 40, la defensa de Pablo, que la vamos a ver más detenidamente en el siguiente capítulo 22. Vamos a dejar aquí con este llamado a que escribas aquí debajo. Yo también quiero seguir bajo la voluntad de Dios, aunque esto me cueste, aunque tenga que sufrir. Es mejor hacer la voluntad de Dios que mi propia voluntad, o tener que evadir la voluntad de Dios por algún temor y perder la salvación. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas, gracias por la historia del apóstol Pablo. Qué ejemplo para nosotros, un hombre entregado, un hombre convencido de ti, Señor. Ayúdanos a estar igual manera con esta disposición, a seguir firmes y fieles al Evangelio, a tu verdad, a tus enseñanzas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde.